Muy bien, déjeme hablarle de realidades y vaya buscando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, mientras me gano su atención, diciéndole que las realidades son las realidades. ¿Qué son las realidades? Pues lo que cotidianamente, ¿qué? Vivimos y nos acompañan. Le doy un ejemplo, la realidad de nuestros padres. ¿Quién de los que está aquí pudo decidir qué clase de papá y de mamá quería tener? Hay cosas en la vida que aunque gritemos que yo soy libre, Dios dijo, venga papá, y le enseño unas cuantas verdades acerca de su libertad o libertinaje. Yo te voy a colocar el papá o la mamá que a mí me parece. Y en este momento puedo traer recuerdos gratos, decir, Dios bendiga a mi papá, bendiga a mi mamá. Yo admiro a mi mamá y usted siempre me escucha. Ella se murió hace 3 años y yo todavía sigo hablando de ella como si estuviera viva. 90 años, 3 meses, 27 días, 6 horas, 84 segundos vivió. Realidades. Otros, desafortunadamente, la realidad es que sus padres, hubo papás que solamente dieron el ¿qué? El espermatozoide y se fueron a buscar el tarro de leche y no volvieron. Mamás que lo abandonaron tal vez a usted y se lo entregaron al tío, al abuelo, a un cuñado, para un familiar, un conocido, y lo dejaron ahí, y desde entonces la vida suya fue una experiencia amarga y dolorosa. Pero esas son las realidades de la vida y eso no lo podemos ¿qué? Obviar. Por más que querramos olvidar, ya sea la persona o el padre bueno o la madre buena o malo o regular que nos tocó, ahí están esas realidades. Y ojalá uno las pudiera ¿qué? Cambiar a los que nos fue mal con el papá o con los dos. Ojalá nosotros pudiéramos decir, venga, yo cambio esto. Y lo tremendo es que para bien o para mal nuestros padres nos acompañaron ¿por cuánto? Algunos por un poco de tiempo. Otros, como el caso mío, tuve la dicha y la fortuna de tener a mi mamá hasta los 90 años, 3 meses, 27 días, 84 segundos aquí en esta tierra. También en el mundo espiritual, en la vida cristiana hay realidades que no podemos obviar ni cambiar y que el Señor nos coloca en esas realidades para que usted y yo vivamos, pero en este caso no experiencias amargas. Algunos me podría en esta mañana en la enseñanza decir, pastor, yo tuve una experiencia amarga con lo que usted está predicando, pero esas son las excepciones, porque siempre las realidades de Dios para usted y para mí son. Para usted y para mí las experiencias, las realidades que Dios nos presenta son. Para el Señor pensó en realidades, en experiencias, en vida para nosotros, y esas experiencias, esas realidades, esas vidas de Dios para nosotros son. No, algunos creen que Dios es el diablo, hermanos. Todas las realidades de Dios para nosotros son. No los escucho, son. No los voy a dejar dormir. Si usted creía que venía a dormir, no le voy a dejar dormir. Las realidades de Dios para usted y para mí son. Pastor, ¿qué de bueno va a tener que a mí se me murió mi papá o mi mamá siendo ya cristiano? Eso lo convierte Dios en algo. Y si no, pregúnteme a mí y le doy una explicación de eso. Y hoy yo le quiero hablar de 3 realidades del Espíritu Santo a su vida, a mi vida, a la iglesia. 3 realidades del ministerio del Espíritu Santo a nosotros o con nosotros. Y comienzo diciendo, voy a obviar la primera, y estoy hablando del ministerio, del trabajo, de la función del Espíritu en la vida de la iglesia, en la vida suya y mía. Es decir, no voy a comenzar desde antes de que usted no fuera cristiano, porque también el Espíritu Santo estuvo ahí trabajando cuando usted era una impía, una pecadora que se la jugaba
con el pastor López y otros por ahí, y acompañado de una botella, y se desabrochaba la falda y la blusa y decía: esto sí es vida. No, yo no le quiero hablar de eso, porque sabemos que si algo hizo el Espíritu Santo cuando usted era una vieja loca, una mujer desordenada, un hombre impío, fue guardarlo y protegerlo. Y luego nos agarró y nos convenció. Y Él sí que sabe convencer. ¿Aló? Él sí que sabe convencer. Pastor, a mí me convenció una mala mujer. Sí, pobrecito usted, hermano, y le tocó casarse con hepatico, pantera, tigre y cocodrilo al tiempo, pero fue su decisión. Pero el Señor te convence también. ¿Para qué? ¿Para qué convence el Señor? ¿Para qué convence el Espíritu Santo a usted y a mí? Para lo bueno, para lo bueno. Y hay tres realidades del ministerio del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, buenas, excelentes para nosotros. La primera, como le digo, es habernos convencido, habernos guardado, pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de cuando usted ya comenzó su vida cristiana, y alguna de estas tres etapas le va a tocar en algún momento. Hoy voy a hablar de la primera. Está en Hechos capítulo 8. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8. Abra su celular, abra su libro físico, en Hechos capítulo 8, por favor. Resulta que una ciudad llamada Samaria, donde vivía la mujer samaritana, que era una mujer muy enamoradiza, le gustaba amar a todos los hombres. Allí llegó el evangelio, y el instrumento para llevar el evangelio, dice el versículo 4 en adelante, fue los hermanos que fueron esparcidos, pero especialmente uno llamado ¿cómo? Felipe Pinto. Ahí está tu nombre en la Biblia. Felipe llevó el evangelio a esa ciudad. Y dice la palabra que Dios respaldó a Felipe. Era su primera experiencia espiritual, su primera experiencia evangelística, misionera, y Dios lo respalda de tal manera que, ¿qué dice la Biblia que ocurría en la ciudad de Samaria? Había mucho gozo. Sí, era una ciudad muy triste, ahora hay gozo. ¿Qué más había en la ciudad de Samaria mientras se implantaba una nueva iglesia? ¿Cómo? Señales del cielo. ¿Qué más había en la implantación de esta iglesia en la ciudad de Samaria? Habían sanidades, que es casi parecido al anterior. Habían liberaciones. Muchas suegras que tenían demonios eran liberadas. Muchos endemoniados eran libres. Dice que pegaban el grito. ¿Sí dice así? ¿Sí o no? ¿O no dice así la Biblia? ¿Ah? No, señor. ¿Sí? ¿Gritaban? ¿Sí ve que dónde es la gritería esa que a usted y a mí a veces nos acopodera? Eran liberados y pegaban su grito, pero eran libres, hermano. Paralíticos, cojos eran sanados. Gran gozo en esa ciudad. Y ahí, hermano, era tan poderoso el impacto del evangelio, como siempre lo ha sido y como lo fue con nosotros, que hasta el brujo del pueblo decidió ¿qué? Eliezer, ¿qué decidió hacer el brujo del pueblo? ¿Hacerse el loco? También quiso ser ¿qué? Cristiano. El tipo era un brujo de los bravos. Mire que tenía a la gente, ¿cómo dice la Biblia? No solamente engañados, mire cómo dice. ¿Cómo los tenía? ¿Cómo mantienen los brujos, los espiritistas, los parapsicólogos? Dice el versículo 9 que la tenía ¿cómo? No dice. ¿Los tenía qué? No.
hermano, mire el versículo 9. Como usted soltero de 50, cuando ve una muchacha de 25, ¿lo tenía qué? ¿Qué dice el versículo 9? No los voy a dejar dormir. ¿Los tenía qué? Asombrados. Como la mujer viuda que dice, uy, ese papacito, mire, me está mandando mensajes, ¿me tiene qué? ¿Sí o no, Flor? Lo asombran a uno. Este brujo los tenía asombrados. La otra versión dice atónitos. Increíble todo lo que este brujo hace. Y dice la palabra que él también se mandó ¿qué? Como señal de que uno es cristiano. El tipo se mandó ¿qué? ¿Cómo, señora Roballo? ¿Se mandó qué? Hasta bautizar. Señal de que uno es un verdadero cristiano, ¿se manda qué? Bautizar. Y hasta el brujo se bautizó. Y entonces, donde yo quiero aterrizar es en el versículo 10, versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? Los cuales descendieron y oraron por ellos. ¿Para qué oraron? Para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Y diría un hermano, ¿cómo así, pastor? El que estudia la Biblia en serio dice, venga, ya ellos son ¿qué? O sea que ya son ¿qué? ¿Son qué? Creyentes, cristianos. Recuerda que le acabé de decir que señal de que yo soy un verdadero cristiano porque me mandé ¿qué? Bautizar. Ya son creyentes, pero qué curioso, dice acá que los líderes de la iglesia enviaron allá a una ciudad que queda a unos 30 o 40 kilómetros, que escucharon lo que estaba sucediendo, que hasta el brujo se convirtió. Enviaron a estos para que oraran por ellos. ¿Para qué? Y la pregunta de un buen evangélico dice, un momento, ¿cómo así? Entonces, ¿quién los convenció a ellos de ser cristianos? El Espíritu Santo. ¿Quién los trajo a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién los incorporó en la iglesia? Y ahora está diciendo que vienen después de semanas, días, meses, vienen estos señores a orar por ellos para que ¿qué? Y Lucas, que es teólogo por naturaleza, por derecho propio, nos aclara, y entonces el versículo 16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan, ¿les qué? ¿Y qué pasó? Y aquí viene la primera faceta, la primera realidad de lo que le quiero anunciar hoy. Es que el interés del Espíritu Santo en la vida suya y en la vida mía es que seamos bautizados, que el Espíritu descienda después de haber recibido a Cristo, de ser bautizados en agua como en este caso, pero hay otros casos que lo contrario, y seamos investidos, llenos de la plenitud del Espíritu. Por eso estamos celebrando los 50 días de Pentecostés, en honor al Espíritu Santo de Dios. Y veo tres cosas aquí para resaltar. Número uno, el interés de Dios en primer lugar. Mire que el Señor inquietó a Pedro y a Juan y a los hermanos de la iglesia madre a que fueran unos comisionados con la exclusividad solamente de observar, de animar a los hermanos, de cantar con ellos, de compartir experiencias, sino específicamente para que esos nuevos convertidos, pero dígalo con gana, hermano,
Aquí yo no le prohíbo hablar, en su casa su marido le prohíbe, su mujer también. ¿Que recibieran qué? La llenura, la experiencia, el bautismo, la realidad del bautismo del Espíritu Santo. Me está hablando, pastor, de la segunda experiencia después de la primera. La primera es que yo he sido ¿qué? Salvo y me he hecho cristiano. Pero hay una segunda experiencia que se llama la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo que yo veo aquí para observar es cómo los hermanos mayores, Pedro y Juan y la iglesia de Jerusalén, han pasado más o menos entre 6 y 8 años cuando se fundó esta iglesia. Pero mire la preocupación de ellos, de los hermanos mayores, para que los hermanos menores, los que están iniciando en la vida cristiana, sean ¿qué? Pero dígalo con ganas, ¿sean qué? No, hermanos, y yo que quiero convencer a los que están aquí de que sean bautizados con el Espíritu Santo. El interés de la iglesia y de sus líderes para que los nuevos sean ¿qué? Tengan la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y dijeron: señores, no puede haber un cristiano, dicen estos, Pedro y Juan y los demás, no puede haber un cristiano nuevo que no haya tenido o que no tenga la experiencia del bautismo, de la llenura. Y dice la palabra que les impusieron la mano. Y yo quiero resaltarle lo siguiente. Estamos hablando de gente nueva y déjeme decirle, en mi experiencia de pastor en esta iglesia durante 26 años, en los encuentros y en las enseñanzas, en las vigilias, es que la gente nueva recibe más rápidamente la experiencia, la realidad del bautismo del Espíritu Santo que nosotros los viejos. Y es que un día una viejita me dijo: pastor, no me insista a mí que el loro viejo. Y yo le dije: hermana, pero el loro viejo habla, aunque sea cuando lo estén echando a la olla a presión, a la olla a presión. Porque ningún creyente debe dejar de disfrutar de esa realidad espiritual que se llama la llenura del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que están considerando estos hermanos, Pedro y los apóstoles y los otros creyentes de la iglesia. Sí, son gente nueva, pero ellos no son judíos completamente. Acuerda que los samaritanos eran los judíos mezclados con los paganos que trajo el rey de Asiria, y ellos están mirando todo ese contexto y el contexto de la brujería en la ciudad. Y dicen, los hermanos dicen, Pedro y Juan y los demás dicen: estos creyentes nuevos necesitan la llenura del Espíritu Santo para que puedan resistir ¿qué? Ese ambiente pecaminoso y malo. No le digo nada más de eso, sino quiero resaltar esas tres verdades. El interés del Señor de bautizar a cada nuevo cristiano, niño, joven, adulto, con el bautismo del Espíritu Santo. La preocupación, el interés y la acción de los líderes y de la iglesia para que los nuevos reciban. Por eso cuando haya aquí ministración, como lo va a ver ahorita, usted no se ponga pávido návido. A ese techo le falta una pintada. No, estamos haciendo lo que es la voluntad del Señor cuando ministramos. Y ahorita que voy a invitar a los que no han sido bautizados, usted como creyente viejo, que es Pedro y Juan, que es una iglesia vieja, dice: sí, pastor, aquí estoy para que estos nuevos que no han recibido. Número 2, dele la vuelta a la página de la Biblia. Y ahora encontramos un caso particular, porque a veces las generalidades nos matan. Eso es para el grupo. No, mire, el capítulo 9 comienza diciendo que ¿qué? ¿Cómo dice en negrilla? Oiga, el malo se convirtió. Y usted sabe que el tipo era malo con los evangélicos. A él le gustaba comer evangélico, sudado, asado, traspasado en pincho. Esa era la pasión. ¿Se imagina usted a Saula de Tarso aquí en esta reunión? ¿Qué haría el tipo? Uy, venga a ver cuántos me llevo por delante.
flaquitos, gorditos, consagrados, descarriados, pero a todos yo me los paso al papayo. Parecía paramilitar en el sur del Tolima, guerrillero en Antioquia. Uy, esto está aquí para hacer una mortandad, porque dice la Biblia que eso era lo que había en su corazón. Matar evangélicos. Odiaba a los cristianos. Pero el Señor dice lo que usted dice cuando su mujer se le pone difícil. Entre más brava sea la vaca, mejor es la que la corrida. Y el Señor dijo: bravito, venga, se está metiendo con el más bravo, con el que transforma y cambia. Y entonces dice que iba el tipo persiguiendo evangélicos a Damasco, y en el camino se encontró con Jesús y tuvo un encuentro como usted y yo lo hemos tenido, que lo dejó ciego pero le transformó la vida. El Señor le dijo que usted quiere ojos, ¿para qué? Para ver cristianos, para matarlos y verlos como se mueren, porque ya había sido ¿cómo se llama? El que no comete el crimen, pero había sido ¿qué? Copartícipe, bueno, se me olvida la palabra, ¿dónde está el abogado? Cómplice de la muerte del primer hombre, de Esteban. Y el tipo guardaba la ropa y decía: si es que los quiero ver apedreados a esos desgraciados evangélicos. Y aquí me llevó el primero, y la Biblia lo registra, el primer mártir. Y el Señor le dijo: ¿usted quería ojos para eso? Venga. Porque para el Señor no hay nada que. Como que usted en esta mañana va a orar por los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, este bravo necesita, como todo nuevo cristiano, un hermano mayor espiritual, un padre espiritual. Y dice la palabra que allá donde llegó el bendito loco, este perseguidor, este mono 40, este mono jojoy, Dios tenía allá en esa ciudad a un cristiano sencillo y común como lo somos todos nosotros. Gracias por creerle a Dios. Mira el nombrecito: Ananías. ¿Usted le gustaría que se casara a su hija con un tipo que llamara Ananías? Ni porque tuviera plata, ¿cierto? Yo tampoco. Que mi hija Sara me diga: papá, me conseguí un novio, yo me emociono. Y digo: ¡amén! ¿Y cómo se llama? Ananías. Ay, no, hijo. Lo castigaron con ese nombre. Pero el Señor tiene una comisión para Ananías. Y entonces dice el versículo 10 en adelante que el Señor llamó a Ananías y le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, vea, buena voluntad. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esas visiones de Dios, tan sencillas, ¿no? Pero eso es como si a usted le dijeran: Jorge, Rocío, David, vaya a la cárcel de Picaleña de máxima seguridad y pregunte por uno que se llama el Tuzo, Diego Cadena, y vaya y colóquenle las manos. ¿Usted dice colocarle las manos a quién? Y Ananías reaccionó. Tiene miedo. Es que es el malo de la película. ¿Cómo se llama el de las tinieblas en la Guerra de las Galaxias? Para recordar ahí. Pinto, diga el nombre. ¿No se acuerda? Ustedes que van a cine. Dan Brainer, ¿cómo es, Dana? El malo de la Guerra de las Galaxias. El que siempre está en la oscuridad. ¿Cómo se llama? Dan Walker, no sé qué vaina. Era el malo. Y yo allá con el malo: no, Señor. Y más que le ponga las manos,
ni por esta, Señor. Y el Señor le insiste, le dice, vaya Ananías, yo tengo un propósito, tengo un plan con él, vaya. Ese tipo está orando y necesita un padre espiritual, un hermano espiritual que le ayude a dar los primeros ¿qué? ¿Siente la voz del Espíritu en su corazón en este momento? ¿Hay malosos que se convirtieron y están alrededor suyo? Pastor, mi suegra. Pero pastor, mi suegra lo único que me ha dado en la vida es dolor de cabeza, pero está convirtiendo la vieja y necesita una nuera que le diga, suegrita, el Señor me ha enviado para imponerte las manos. ¿Sabe qué significa imponer las manos? El día que podamos hacerlo, qué gozo va a volver a hacer, ¿no? Cuando usted le da un abrazo a alguien, ¿qué le está diciendo? Bienvenido, ¿tú eres de los qué? Tú eres de los míos, yo te quiero de verdad. El abrazo no le da a cualquier gamín que cruza por ahí. Eso significaba ponerle las manos, darle la bienvenida al malo, al monojojoy, al que habló en estos días, ¿cómo se llama? A Mancuso, que dijo que han puesto presidente en Colombia. Eiga, indicaba decirle bienvenido a la familia de Dios. Y vaya, hágale el milagro, que él va a recobrar la vista. Y Ananías, como siempre, nosotros los cristianos a regañadientes le hace caso al Señor. Pero me asombra lo que hace Ananías. Fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Sí ve la palabra? ¿Eres de la qué? Eres de los míos, eres de mi familia, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobre la vista. Y hasta ahí era lo que el Señor le había mandado. Pero mire lo que añade el versículo. ¿Qué añade el versículo? ¿Y eso quién se lo dijo? Esa es la misión de un cristiano de Catedral de Vida. Hermano, el Señor nos ha puesto para que oremos por usted. Y note que es un individuo nuevo en la iglesia. Nos ha puesto para que oremos por ti, para que se te muera el marido, para que lo resucite, para que se muera la suegra. Pero aquí viene lo interesante. Me ha enviado no solamente, y ese fue añadido de él, para que recibas la llenura del Espíritu Santo. Mire la visión de Ananías. Ananías ve a uno nuevo, peligroso supuestamente, maloso, matón, asesino, no usaba desodorante, ya usted puede imaginarse. Pero dice, hermano, venga para acá que usted necesita la iglesia, pero más que la iglesia o igual que la iglesia, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene, ¿por qué, pastor, tanta insistencia usted en que yo sea bautizado en el Espíritu Santo? Mire, Ananías quería que de verdad, de este Saulo, este matón, este Jorge 40, este Mancuso, fuera realmente ¿qué? Como dice usted, hermanito, qué pena, yo no le creo a usted, yo quiero verlo a usted bien, ¿qué? ¿Cómo dice la negrilla? ¿Cómo el título, el capítulo 9, cómo dice? Como dice usted, yo lo quiero ver a usted, ¿qué? Bien convertido, no me venga con cuentos, no me meta los dedos en la boca, yo lo quiero ver a usted bien convertido, porque es que el bautismo del Espíritu Santo convierte el alma pervertida, transforma al asesino, al ladrón, al adúltero, al mentiroso, a la chismosa, transforma ese carácter insoportable, ese deseo de solucionar todo con la violencia, como usted que coja a su marido, le pone la pata en el cuello y le da con la escoba. El Señor quiere transformarle a usted ese carácter. Y Ananías se quería asegurar
de que Saulo verdaderamente estaba ¿qué? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Como experiencia personal, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida en el año de 1979, eso hace mucho tiempo. Yo era cristiano desde niño en la iglesia, pero no había podido dejar el hábito de decir groserías. Era grosero, hermano. El diablo me escuchaba diciendo grosería y ponía colorado el diablo. Y al mismo tiempo estaba en la iglesia diciendo: que mi vida entera esté. Tan hipócrita su pastor, ¿no? Pero nunca se me olvida, un viernes del mes de febrero del año 79, a la 1:00 de la mañana, estando reunidos con una familia de iglesia, porque el pastor nos sacó de la iglesia y dijo: no, aquí no pueden orar. Y reunidos orando, vino el Espíritu Santo sobre mí y me puso a hablar en lenguas, siendo un muchachito de 18 años. Y lo primero que me di cuenta es que dejé de ser grosero. Y usted está diciendo: pero pastor, luego el bautismo del Espíritu Santo no es para que seamos testigos. Claro, pero es que el Señor, para convertirme en testigo, primero tenía que quitarme todas las sarnas que yo tenía de la vulgaridad. Mi hermanita, la menor, me miraba y me decía: ¿usted por qué me echa la madre? Luego no es la misma. ¿Cómo iba a ser testigo ante mi familia y ante los demás si yo era un boquisucio? Y entonces el Espíritu Santo, y lo primero que me di cuenta, hermanos, es que el Señor cambió. Una de las facetas que cambió fue el lenguaje, porque me puso a hablar en lengua. Lo que es difícil de dominar, la lengua, el Espíritu Santo lo cambió en mi vida. Y en lugar de, como dice la Biblia, de echar maldiciones por mi boca, empecé a bendecir. Aún hasta los que me hacen daño y me han hecho daño, yo los bendigo. Digo: Señor, bendícelos. Dales una nubecita en el ojo y un granerito por allá donde les sea difícil rascarse. Pero los bendigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hacerle a usted testigo, pero necesita que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Y tercer caso, y ahora sí el que me interesa a mí en esta mañana, capítulo 19. Este para los catedralunos es la palabra de Dios hoy. 19 de Hechos. 19 de Hechos. Aconteció, dice el versículo 1 del capítulo 19, que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y miren la respuesta de estos discípulos: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y la respuesta: ¿el bautismo de quién? Juan. Y entonces Pablo empieza a explicar. Permítame detenerme ahí. Estamos en Éfeso, estamos más o menos en el año 52, 53 después de Cristo. O sea que, ¿hace cuántos años murió Jesús? ¿Cuánto? Más o menos 20 años hace que murió Jesús. ¿Cuánto hace que vino el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? Entonces, más o menos, diga, Diego, dígalo. Lo mismo menos 50 días del Pentecostés. Y estos ya eran creyentes aún antes de la muerte de Jesús y del bautismo de Juan. Eran creyentes, y por esas circunstancias de la vida llegan a Éfeso, y son en total 12 varones, y Pablo los ve y los observa y dice: sí son, pero no son, porque es que, mire, los escucho, los veo y algo noto que les hace falta, como yo en esta mañana y en esta madrugada oré, porque estoy viendo que aquí hay creyentes. Imagínense cuántos años llevan de discípulos. Dígalo, Gloria, ¿cuántos años llevan de discípulos? Matemáticos, ¿cuántos llevan ellos ya de discípulos?
Si hace 20 años que murió Jesús y hace 20 años menos 50 días que vino el Espíritu Santo y ahora en el año 53 están en Éfeso, pero no han recibido. Póngale una cifra. No tanto. Póngale 25, 23 años que son discípulos. Como algunos de la Iglesia Catedral de Vida, que les quiero ayudar en esta mañana para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Mire que son discípulos y han sido bautizados en uno de los 5 bautismos que menciona la Biblia, y Pablo explica, mire, ese bautismo era para arrepentimiento, para que aceptaran a Jesús, pero ustedes necesitan un bautismo más serio, más comprometido. Y entonces dice la palabra de Dios, para no mentir, y Lucas, que es teólogo por derecho propio, dice: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en él, que creyeran en él, que venía después de él, es decir, en Jesús. Versículo 5: al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y eran 12 que no habían disfrutado de la experiencia, que no habían recibido la llenura, que no sabían qué era hablar en lenguas ni profetizar. ¿Sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y disculpe que lo coloqué así: es subir de nivel, es pasar a otro nivel espiritual. Y yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos quieren subir de los que no han recibido? ¿Cuántos quieren subir de nivel y pasar al nivel de la llenura del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas y a profetizar? Colóquese de pie. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.